Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien de verdad y de verdad es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes en esta oportunidad y poder compartir este tema que para mí es un tema fascinante que me han asignado mis amigos de Fotoclub y Foto Latina. Y en este seminario que tenemos durante 4 lunes que se llama Foto Básica 2020, me ha tocado compartir con ustedes este tema tan precioso que se llama Introducción a la Fotografía. Entonces, me gustaría que platicáramos por un instante algunos aspectos relacionados con justamente esto, cómo introducirnos a este mundo maravilloso de la fotografía. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos está saludando desde donde quiera que Buenas ustedes tardes. estén. Buenas tardes. Qué gusto. Qué gusto saludarlos a cada uno. Entonces, el día de hoy yo quisiera que compartiéramos este tema que se llama Introducción a la Fotografía y lo vamos a hacer precisamente yéndonos a esa palabra que da nombre a esta profesión. Y quiero que entendamos que la palabra fotografía viene de dos voces muy antiguas y nosotros le conocemos al estudio de las palabras originales con el nombre de etimología. Así que etimológicamente se dice que la fotografía es simplemente escribir con luz. Eso es lo que significa la palabra fotografía. Viene de fotos o de fos, que significa luz, y la segunda parte es grafos, que significa escribir. Por lo tanto, fotografía significa escribir con luz. Y nos tenemos que remontar, como lo vimos la semana pasada, hasta el tiempo de las cavernas para empezar a ver los primeros vestigios de cómo el hombre empezó a usar la luz para poder escribir. Las famosas pinturas rupestres no son más que los primeros intentos de poder plasmar lo que ellos veían a través de la luz. Más adelante fue el mismo Aristóteles quien le da los primeros toques y creo que es uno de los primeros que describe lo que más adelante se iba a conocer como la cámara oscura, que no es más que lo que ustedes están viendo en este dibujo. Es una cámara donde una luz entra a través de un agujero y proyecta en la parte posterior de la habitación una imagen reflejada, pero invertida de lo que se ve en la realidad. Esta cámara oscura dio origen a lo que se conoció más adelante como la cámara fotográfica y que ya lo vimos en el tema anterior que fue expuesto por mi amigo Jonathan Sequén. Pero el día de hoy yo quiero introducir a este mundo de la fotografía diciéndoles que la fotografía por lo menos tiene que ser entendida desde su origen. Y voy a comenzar desde un lado que muchos no habían visto quizá. Fíjense que toda la gente cuando dice vamos a darles un curso de fotografía, todos comienzan hablándote acerca de la cámara. Siempre, todos los cursos que me ha tocado ver, siempre comienzan hablándote de la cámara. Yo no te voy a hablar de la cámara, yo te voy a hablar de la luz. ¿Por qué razón? Porque si fotografía es escribir con luz, lo que nosotros tenemos que entender es la luz. Y si nosotros entendemos la luz, cualquier cámara que nos coloquen enfrente, esa cámara va a ser suficiente para hacer una buena fotografía. Entonces puede ser la cámara de nuestro celular o una cámara bridge o una cámara profesional, la que te pongan delante vas a poder hacer fotografía porque fotografía es escribir con luz. La gente que sabe aprovechar la luz para hacer su trabajo es aquella que tiene éxito realmente en lo que está buscando. Hablemos un momentito acerca de la luz. ¿Qué les parece? No voy a meterme en la descripción de la palabra luz, sino que simplemente vamos a entender que la luz es el elemento primordial para hacer fotografía. Si no existe luz, no podría existir fotografía. Entonces,
tienes que entender que justamente es eso, el material principal que tú tienes que manejar, la materia prima para poder hacer tus fotografías. Entender cómo funciona la luz, cómo incide, cómo rebota, los tipos de iluminación, esto es fundamental a la hora de hacer la tarea fotográfica. Vamos a dividir primariamente la luz en dos tipos. Y esos dos tipos son muy importantes, aunque más adelante vamos a ver algunas otras características de la luz. En este momento quiero hablarte de dos tipos de luz, la luz natural y la luz artificial. Fíjate pues, la luz natural es aquella que viene y es emitida justamente y precisamente por el sol. La luz producida por el sol se llama luz natural. En este sentido, la luz reflejada por la luna también es luz solar, porque tú sabes que la luna actúa como un espejo, como un reflejante, como un rebote, y lo que tenemos allí es simplemente luz natural. La luz natural es difícil de controlar, realmente es algo complicada porque la luz natural es variable en cuanto a su dureza, su intensidad, su dirección y su temperatura. La luz natural varía. Es también afectada por varios factores atmosféricos como las nubes y va variando su temperatura de color, su intensidad y su ángulo de incidencia en el transcurso del día. Más adelante vas a poder entender cada uno de estos términos de los que te estoy platicando. Pero lo que te quiero decir es de que la luz natural no la puedes controlar. Tú no puedes controlar el sol. No puedes decirle, no, voy a mover el sol y lo voy a colocar en otro lado, porque simplemente el sol es un astro y se le llama el astro rey porque él es el que gobierna. Entonces nosotros nos tenemos que adecuar a la luz solar para poder trabajar con ella. El mejor fotógrafo, esta es una clave, una cosa importante que yo aprendí, no es aquel que toma bellas fotos con cualquier condición lumínica. El mejor fotógrafo es aquel que entiende cómo funciona la luz y se adecua a ella. De tal manera que, por ejemplo, si sabes que un día a la 1 de la tarde no puedes hacer fotos a plena luz del día porque la luz va a ser demasiado fuerte, mejor no las hagas ahí. Muévete del lugar a un lugar donde haya más sombra y de esa manera vas a hacer unas bonitas fotografías. Si sabes que la luz que te da en la parte trasera va a hacer que tu sujeto se quede totalmente oscuro y todo lo de atrás se mire claro, entonces lo que vamos a hacer es girar la escena de tal manera que el sujeto quede claro, pero también la parte de atrás quede clara. Entonces, jugar con esas cosas es lo que realmente nos hace buenos fotógrafos. Tengo que decir también que hay algunas cosas que nos pueden ayudar a hacer fotografía. Así que ahorita quiero platicarles a mis queridos amigos que les gusta hacer sesiones fotográficas y que quieren hacer sus sesiones con celular o con su cámara, no importa. Te quiero dar algunos consejos que creo que te van a servir. Si quieres hacer fotografía de retrato, lo mejor es buscar las horas adecuadas para hacerlo. En este caso, yo te recomiendo que la fotografía de retrato tú la hagas siempre antes de las 8 de la mañana o después de las 4 de la tarde. ¿Por qué razón? Porque si buscamos lo que le llamamos las horas doradas, donde la luz es bastante suave, en esas horas vas a tener una iluminación casi perfecta sin necesidad de tener que modificarla con ninguna cosa. Simplemente tú vas a tener una iluminación que se adecue a lo que tú necesitas. Por eso esas horas son muy buscadas por los fotógrafos para hacer esas fotos tan increíbles que se miran en algunos lados. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, en lo personal, buscaría lugares en sombra o usaría modificadores o difusores y tendría a la mano el HUD de mi lente. Si tú no sabes qué es el HUD es esto, que algunos le llaman tapasol, ¿verdad? Pero que es un accesorio muy importante que permite que la luz o que no permite que la luz parásita afecte nuestra fotografía. Quiero decirte que
cuando se hacen fotografías entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando la luz está demasiado fuerte, lo que sucede es de que vas a tener que necesitar algún tipo de modificador. ¿Qué son los modificadores? Son cosas que hacen que la luz sea mucho más suave o se redirija. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué las 8 de la mañana? ¿Por qué el día nublado nos sirve tanto para hacer fotografía? Porque las nubes crean una capa y esa capa lo que hace es que la luz que viene del sol no llegue directa a nosotros. Entonces, nosotros hemos aprendido ese principio y lo que hacemos es buscar unos difusores que se le llaman modificadores 5 en 1, que son unas ruedas que tienen una tela translúcida y que utilizamos para que la luz no nos llegue directamente. Entonces puede ser un buen consejo tener a la mano algún tipo de modificador de luz para poder hacer fotografías en esas horas específicas. Bueno, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo que es el único que me conseguí, pero te lo voy a colocar. Este ejemplo es de una fotografía que hicimos justamente al mediodía. ¿Y qué fue lo que hicimos para que la luz no le cayera directamente a la modelo? Esta foto casi se fue sin ningún tipo de trabajo, pero lo que estás viendo es de que utilizamos esa sombrilla para que la luz llegara más suave a la modelo. Entonces es un ejemplo de lo que podrías hacer para poder hacer una sesión a esas horas. Voy a dejarte un consejito más. A veces no sabemos cómo utilizar nuestras cámaras fotográficas en el caso de los que tienen cámaras mirrorless o cámaras reflex, como la que tengo yo en mi mano. No sabemos qué parámetros utilizar. Pues, ¿qué les parece si vamos a preguntarle a los maestros de la fotografía análoga y les preguntamos cómo hacen fotografía, cómo hacían fotografía hace ya algunos años? Si yo soy principiante y me toca hacer fotos con luz solar, siempre tendría a la mano el HUD. Y usaría como guía las famosas reglas Sony. ¿Cuáles son estas reglas Sony? Las reglas Sony son unas normas que mediante la observación de las fotografías antiguas, los expertos en fotografía análoga, determinaron que se podía calcular cómo hacer una foto perfectamente expuesta si seguíamos algunos patrones. Entonces inventaron las reglas Sony o las reglas del sol. La más famosa de estas reglas es la regla Sony 16, que nos dice que si vamos a hacer una fotografía en un día soleado, lo que tenemos que hacer es buscar en nuestra cámara que la cámara esté en un F16 y vamos a utilizar un tiempo de exposición igual al ASA que estemos usando. En otras palabras, el ASA es no igual, pero es, digamos, lo equivalente al ISO que usamos actualmente. Yo sé que algunos fotógrafos que han estudiado el tema van a decirme, no, el ASA y el ISO no es la misma cosa, pero es tan cercano el asunto que algunos tienden a confundirlo. El ISO es un principio mucho más complejo y mucho más importante. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Colocamos la cámara en F16 y si yo disparo a 200, a un 200avo de segundo, pongo mi ISO en 200 también y me va a quedar una foto perfectamente expuesta. ¿Me entendiste cómo? Si voy a hacer una fotografía en plena luz del día y yo voy a tomarla y la quiero perfectamente expuesta, los antiguos fotógrafos ni siquiera miraban la famosa regla de la exposición para que quedara justo al centro, sino lo que hacían era simplemente ponían F16, se iban al ISO 400 y lo disparaban a un 400avo de segundo. De esa manera tenían una foto perfectamente expuesta. Prueba y me vas a dar la razón. Son reglas funcionales básicas para el que está iniciando, pero ya te llevaste un tip que te aseguro te puede servir mucho. A ver,
De este modo, los parámetros de la foto que íbamos a hacer sería más o menos así. Un F16, el ISO en 200 y disparo a un 200avo de segundo. Si le cambiara al ISO 400, disparo a un 400avo de segundo. Y si yo disparara, por ejemplo, en un ISO 800, la velocidad sería un 800avo de segundos. Y así de fácil. ISO F16, ISO y velocidad en el mismo número y todo te va a salir bien. Es el único caso donde podría variar un poquito, es en si utilizas ISO 100. Entonces tendrías que disparar a una velocidad de 125 para que la foto no te saliera movida. Es un consejo que yo te podría dar. Vamos a ir más adelante y lo vamos a ver con otras variaciones. Pon atención y por favor toma nota, aunque te vamos a hacer llegar estas notas que estás viendo en esta oportunidad. Para cada situación de iluminación había una regla y lo único que cambiaba en la fórmula era el diafragma. Los otros dos parámetros funcionaban como te lo expliqué. Si colocabas uno en 200, el otro también tenía que ir en 200. Entonces, si hacías foto de nieve o de playa, ponías tu diafragma en un F22. Si hacías fotos en un día soleado, como ya lo dijimos, era un F16. Si el día estaba parcialmente nublado, usabas un F11. Si estaba nublado, un F8. Si tenías un cielo cubierto, un F5.6. Y si lo tomabas la foto a la sombra, usabas un F4. De esa manera, tú podrías tener una fotografía correctamente expuesta en cualquiera de estas situaciones. Obviamente, se puede ir un poquito más allá, pero no te pierdas la siguiente clase donde te vamos a enseñar un poquito acerca del triángulo de la exposición. Pero yo te dejé un tip que yo creo que te va a servir si tú estás comenzando en este mundo de la fotografía. Estas reglas son y aparecían en las cajitas de los famosos rollos fotográficos. Por eso es que es tan fácil poder conocerlas, porque es una regla de la fotografía análoga que todavía se puede aplicar el día de hoy. Continuemos. Estamos hablando acerca de la luz y vamos a irnos a la luz artificial. La luz artificial es otra cosa muy diferente, porque la luz artificial puede ser modificada, puede ser movida a través de ciertos parámetros. La luz artificial es la que producimos a través de encender una vela, a través de una bombilla o a través del flash. Esta luz puede ser controlable en cuanto a direccionalidad, porque podemos colocar la luz para poder determinar de dónde queremos que venga. También va a ser controlable en cuestión de intensidad, porque por ejemplo, en este momento yo tengo una bombilla justamente cayéndome sobre el rostro, pero lo que hice fue colocar una sombrilla enfrente para que esta luz fuera mucho más suave. De esa manera yo puedo no solamente dirigir la luz, sino que también modificar su intensidad para hacer lo que yo quería hacer. ¿Ok? No podríamos entender la luz sin entender las sombras. Esto es importante. La sombra es aquella parte del modelo que no queda iluminada o a la que la luz no llega completamente. La sombra nos da sentimiento de tridimensionalidad y debemos aprender a aprovechar tanto la luz como las sombras. Podríamos aprovechar estos dos elementos para hacer cosas verdaderamente creativas. Por ejemplo, si tú ves en mi rostro en este momento, la luz está viniendo de acá, pero esta parte queda en sombra. La luz y las sombras son muy importantes para nuestra fotografía. ¿Qué es lo que produce las sombras? La luz. Si la luz no existiera, no podrían existir las sombras. ¿Cómo hacemos para que las sombras no existan en nuestra fotografía? Pues simplemente modificamos la luz para que la luz llegue de una manera adecuada y no nos genere sombras. Por ejemplo, yo estoy a una distancia bastante grande de mi fondo, de tal manera que no aparecen sombras en la parte de atrás. Y de esa manera yo puedo determinar qué sombras quiero y qué no. En este caso, tengo una sombra acá porque tengo la única luz
de este lado. Ah, bueno, tengo una luz acá de mi ventana, ¿verdad? Pero es una manera de poder ir jugando con las luces también. La luz artificial se puede modificar en cuanto a la direccionalidad, pero también en cuanto a la intensidad. A ver, ¿qué más? Esto es importante que lo tomemos en cuenta, muchachos, y yo quisiera platicar un poquito acerca de las características de la luz. Muchachos, les pido un favor, no se me aburran de esto, no se me aburran de esto. Les voy a decir por qué. Porque en muchas escuelas de fotografía te enseñan a usar la cámara, pero no te enseñan a usar la luz. Entonces no te hacen un fotógrafo completo. Eso es así. Entonces tenemos que aprender un poquito de teoría. Mira, justamente Gustavo Pomar estaba diciendo hace unos 2, 3 días, y él decía que nosotros tendríamos que tener mucha más teoría que práctica. Y ahora nos enseñan mucha más práctica que teoría. Pero ¿qué vas a practicar si tú no entiendes las cosas? Entonces, para poder practicar, tienes que entender. Cuando entiendes, practicas. Porque si no entiendes, vas a practicar errores. Entonces, por favor, te voy a enseñar cosas que parecieran que no tienen nada que ver. Yo quiero que me enseñes a agarrar la cámara, Cuevas. Sí, tatita, pero si aprendes esto, yo te aseguro que vas a poder hacer fotografía en cualquier lugar y con cualquier situación, porque vas a entender los principios de la luz. A ver, mira las características de la luz. La luz tiene 4 características: cantidad, calidad, direccionalidad y temperatura. Esas son las 4 características. Y vas a ver que es tan importante porque mucha gente, por no entender, por ejemplo, la temperatura de color, no entiende el balance de blancos y anda haciendo, por ejemplo, lo primero que hace es mover la temperatura de color. Y no, señores, la temperatura de color es para poder decirle al Lightroom, en este caso, cómo se miraba el blanco en el momento que tú hiciste la foto. Entonces, mucha gente no entiende la temperatura de color, piensa que es para ponerle color a la foto y no es así. El color se lo pones después, pero primero tienes que hacer un buen balance de blancos. Pero aguantémonosla, porque vamos a empezar por algo más básico. Entonces ya sabemos que tiene 4 características. Trata de recordarlas, por favor. Primera característica, la cantidad de luz. Esto es un poquito largo, pero voy a tratar de resumirlo mientras que tú lo vas leyendo. Cuando hablamos de cantidad de luz, hablamos del nivel de iluminación para referirnos a la cantidad de luz disponible en el momento de tomar la fotografía. Para ser precisos, se trata del flujo luminoso que incide sobre la escena que vamos a fotografiar. El nivel de iluminación depende fundamentalmente de 2 factores. La cantidad de luz, qué tanta luz vas a tener, corresponde a 2 factores. 1, la intensidad de la fuente luminosa. 2, la distancia a la que la escena es fotografiada. Mira pues, si yo uso una bombilla pequeña que emite menos luz, voy a tener menos luz. Si utilizo una bombilla más grande, voy a tener más luz. Entonces, número 1, ¿de qué depende tener menos o más luz? De nuestra fuente de luz. ¿Me entiendes cómo va la cosa? Entonces, por eso es que hay fotógrafos que buscan flashes más potentes, porque entre más potencia tenga un flash, más luz va a emitir. Pero también esto es, en algún momento es relativo, porque si, por ejemplo, tú tienes una fuente de luz, aunque sea pequeña, pero la tienes muy cerca de ti, te va a estar dando una cantidad muy fuerte de luz. No sé si voy a poder hacerlo, pero te voy a tratar de poner un ejemplo. Voy a hacerlo con el celular primero. Aquí vemos la escena normal, pero yo voy a poner ahora, mira, una fuente de luz en mi rostro. Y entre más cerca, está iluminando más. Y conforme me voy alejando, la luz va cambiando. ¿Te das cuenta? Y entre más lejos, no la apagué, entre más lejos la luz esté,
menos afecta a mi sujeto. Esto se le llama la ley inversa del cuadrado, que quiere decir que entre más lejos esté una luz, pues la luz se va extendiendo más y por lo tanto se va perdiendo. Entonces, si quieres empezar, por ejemplo, tú eres fotógrafo con celular y quieres empezar a hacer iluminación, pues simplemente utiliza bombillas, ¿verdad? Puedes utilizar bombillas y para poder graduar la intensidad de la luz, lo que tienes que hacer es alejarlas o acercarlas de acuerdo a lo que necesites. Y de esa manera tienes iluminación para poder hacer tus fotos. Se pueden hacer fotografías con bombillas, muchachos. Se pueden hacer. ¿Es mejor un flash? Sí, es más cómodo. Pero sí se pueden hacer. Así que aprovecha lo que tienes a mano. Ok. Entonces, si vas conmigo, yo creo que ya me entendiste cómo está la cosa. Cantidad de luz significa cuánta luz vas a tener en la escena. Vamos a ver. Siguiente característica. Calidad de la luz. No solamente tenemos que ver cuánta luz queremos, sino qué tipo de luz queremos. Hay dos tipos de luz, si lo queremos ver así. Esta calidad de luz es un concepto fotográfico que establece cómo afecta la iluminación a la forma que percibimos los objetos. En cuanto a la calidad, la luz puede clasificarse en dos formas: luz dura y luz suave. Fíjate pues, cantidad de luz es cuánta, calidad es cómo es esa luz, ¿es dura o es suave? Entonces, dependiendo del grado de contraste que produzca en la escena, la luz puede ser dura o suave. Y aquí vamos a un concepto que tal vez no te quedó claro allá cuando vimos el curso de Lightroom, y es que es el contraste. El contraste es la diferencia que hay entre el negro y el blanco. Entre más se divida esa diferencia, hay más contraste. Y entre menos se divide esa diferencia, hay menos contraste. Lo menor del contraste se llama gris. Pero entre más contraste haya, hay más diferencia entre el negro y el blanco. A eso es lo que llamamos contraste. Entonces, la luz dura es una luz que produce o que tiene bastante contraste y que marca la diferencia perfecta. Mira, mira lo que está pasando aquí. Hay como un corte entre luz y sombra. Y eso justamente es de lo que estamos hablando. Hay luces muy duras y las luces duras provocan sombras duras. A veces eso no nos gusta a nosotros. Entonces nosotros estamos buscando que hayan iluminaciones mucho más suaves, de manera de que no se note mucho la diferencia entre luz y sombra. Mira. Entonces voy jugando con la luz, con luces mucho más suaves, suavizándolas a través de difusores de luz para poder tener la iluminación como yo la quiero. Entonces, si tienes una luz, por ejemplo, de una bombilla y no te gusta cómo está funcionando tu luz, simplemente puedes utilizar una sombrilla como esta que tengo acá, que son sombrillas para fotografía, y lo que hace simplemente es hacer que la luz sea un poquito más suave. Si tú solamente tienes el flash directo, hay unas recetas muy bonitas y muy fáciles de utilizar, y es que, por ejemplo, puedes utilizar una servilleta, así de sencillo, y le pones la servilleta sobre el flash, y de esa manera el flash es mucho más suave. Entonces yo creo y espero que te haya servido este consejito que te estoy tratando de dar para que puedas hacer fotografía donde quiera que estés. A ver, ya vimos sobre la cantidad y sobre la calidad. La luz puede ser dura o suave, ¿no? Y nosotros podemos hacer más suave la luz a través de algunos elementos que tenemos. Te invito, como esta es solamente la introducción a la fotografía, te invito a que investigues un poquito más acerca del tema. Vamos a hablar de la direccionalidad. La direccionalidad es la dirección de donde viene la luz. Entonces la luz puede venir desde el frente y se llama frontal. Cuando la luz viene
completamente de lado, esa luz se llama luz lateral. No importa si viene de este lado o si viene de este lado. Tenemos la luz semilateral, que es la luz que les encanta a los fotógrafos, que está a 45 grados. Es decir, la luz que está acá. ¿Te das cuenta de dónde viene mi luz en esta tarde? Viene acá y hay otra luz que viene acá atrás. Y siempre usamos luces a 45 grados porque esas luces nos ayudan a dar efecto de tridimensionalidad al poder hacer un poquito de sombra sobre el rostro de las personas. Ok, y tenemos el contraluz, que es la luz que viene justamente de atrás, ¿verdad? Tenemos la luz cenital, que es la que viene de arriba hacia abajo, y la luz en contrapicado, que es la luz que viene de abajo hacia arriba. Cada luz tiene un efecto diferente en la persona que estás fotografiando. Así que te invito a que estudies. Hay imágenes en internet donde vas a poder ver la diferencia que hay entre cualquiera de estos tipos de luces. Acá, por ejemplo, yo estoy mostrándoles esta foto de una muchacha que le hicimos esta fotografía, pero quiero que vean de dónde viene la luz. La luz viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? En un ángulo de 45 grados, pero mostré esta fotografía porque ella tiene manchas sobre la piel producidas por el sol. ¿Por qué? Porque estaba debajo de un árbol y justamente todas las hojas lograron hacerle estas manchas en la piel. Por eso es que les estoy mostrando esta fotografía. Tienes que ver, tienes que calcular de dónde viene la luz, pero también tienes que calcular la calidad de la luz para que todo sea adecuado. Entonces, cantidad, calidad y direccionalidad son tres cosas que te van a ayudar a hacer mejores fotografías. Y el último aspecto de esto que vamos a hablar acerca de la luz es lo que le llamamos nosotros la temperatura. Ya me pasé. La temperatura de color es una propiedad de la luz cuyo objeto es determinar la dominancia de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás. Dicho de forma sencilla, la temperatura de color trata de establecer el color de la luz, porque a lo largo del día la luz va teniendo diferentes colores. Veamos, por ejemplo, si tenemos una luz de vela, la temperatura de color es de 1000 grados Kelvin, porque la temperatura de la luz se mide en grados Kelvin, que se representa por una K, ¿verdad? Entre más grados Kelvin tenga una escena, va a tener una luz mucho más fría. Entre menos grados Kelvin tenga una escena, va a tener una temperatura de color un poquito más caliente. Entonces, a la hora de la luz del amanecer, más o menos está por los 2000 grados Kelvin. Si vemos las bombillas convencionales tienen una temperatura de 2500 grados Kelvin. Mira, los 5000 grados Kelvin es más o menos el parámetro de la luz de día. Y de ahí vamos bajando en cuanto a frialdad. Entre más fría se pone la luz, con los 7000 en cielos parcialmente cubiertos o los 10000 cuando están muy nublados. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque una de las cosas que mucha gente no toma en cuenta al hacer sus fotografías es la temperatura del color. Entonces, esto se hace o se corrige con una cosa que se llama el balance de blancos. Y es porque nosotros los humanos tenemos la capacidad de adecuar nuestra vista para que el blanco siempre se mire blanco en cualquier condición lumínica, pero la cámara no tiene nuestros ojos. Entonces nosotros tenemos que decirle a la cámara cómo se veía el blanco en esa condición lumínica específica. Para eso se creó el balance de blancos. Y hay gente que dice que el balance de blancos no sirve. Claro que sirve, porque para eso está allí. Y nosotros tenemos que aprender a valorar el balance de blancos y tenemos que aprender a utilizarlo. Así que te invito a que investigues un poquito más acerca del tema balance de blancos. Tengo que avanzar, patojos, muchachos.
a todos los que me están viendo en cualquier país. Gracias por estarnos acompañando esta tarde. Yo quisiera continuar con la segunda parte de este tema que se llama Introducción a la Fotografía, hablándoles un poquito acerca del equipo fotográfico y dándoles algunas herramientas que creo que les van a poder ayudar. Hay varias cosas que pueden ayudarnos a hacer fotografía. No sé qué equipo tengas en casa, no sé qué equipo, pero deberías hacer un inventario para saber con qué puedes hacer fotografía. ¿Tienes cámara? ¿Qué tipo de cámara tienes? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué flash tienes? Es importante que conozcas tu equipo, tus memorias, por favor. Es importante que conozcas tus memorias. Mucha gente tiene problemas para hacer fotografía y es culpa de las benditas memorias. ¿Qué accesorios tienes para hacer fotografía? Tienes que hacer un inventario. Antes de pasar a la siguiente parte, te quiero recomendar, haz un inventario de las cosas que tienes. Y si no conoces sus propiedades, ya es tiempo de que empieces. Hablemos por un momento acerca de las cámaras fotográficas. Las cámaras fotográficas son justamente, así como era en la antigüedad, una cámara oscura, donde la luz entra a través de un objetivo y va a pegar sobre una superficie fotosensible, en este caso electrónica, que le llamamos el sensor. Entonces la luz viene, entra y es capturada por lo que nosotros conocemos como el sensor. Hay diferentes tipos de cámaras hoy en día. Por ejemplo, tenemos las cámaras de los celulares, esas famosas cámaras que nosotros tenemos en estos aparatos y que nos sirven para hacer nuestras fotografías día a día. Tenemos las cámaras que nosotros conocemos como las cámaras compactas, que son cámaras mucho más sencillas y que simplemente son de apretar un botón y se acabó. Hay otras cámaras que se les llama las cámaras bridge, que son aquellas que son como el punto intermedio entre una cámara profesional y una cámara compacta, que si bien son cámaras que tienen algunas cualidades de la fotografía profesional, todavía no alcanzan ese rango, ¿verdad? Por ejemplo, no te permiten hacer el cambio de lentes, pero son cámaras muy buenas con las cuales tú vas a poder hacer muchas cosas. Y luego están las famosas cámaras mirrorless o las cámaras reflex. La diferencia entre estas dos es que las cámaras mirrorless ya no tienen el famoso obturador, que es una ventanita, una pestañita que se levanta para poder dejar entrar la luz, sino que simplemente estas cámaras mirrorless tienen el objetivo y el sensor y la luz entra directamente. Y todo se hace a través de un proceso diferente al que usa la cámara reflex, y la cámara reflex sí tiene todavía la opción del obturador y algo que le llamamos nosotros el pentaprisma, que es este visor pequeñito que las cámaras tienen para que nosotros podamos ver la escena, y aunque tengamos la cámara apagada en las cámaras reflex, nosotros podemos seguir viendo la escena. En cambio, en las cámaras mirrorless, si apagamos la cámara, se apaga también ese visor, porque ese visor es un pequeño monitor, ¿verdad? Que nos está mostrando ya cómo va a quedar la foto al final. En cambio, nosotros, en el caso de las cámaras reflex, todavía tenemos que imaginar cómo va a quedar la foto y llevarnos la sorpresa de poder encontrar esa fotografía realizada. Ok, ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas? Simple, aparte de las funciones, es el tamaño del sensor. Y quiero que entiendas esto. Entre más pequeño es el sensor, menos luz puede captar. Y entre más grande es el sensor, más luz puede captar. Y esto va a desembocar en poder tener una mejor calidad de imagen. Aquí no estamos hablando de megapíxeles, porque en tu celular tú puedes tener una foto que te dé 24 megapíxeles y yo puedo tener en mi cámara una foto de 24 megapíxeles. Las dos fotos son del mismo tamaño, pero no de la misma calidad. Y esto quiero que lo entiendas.
Entre más grande es el sensor, más grande es la calidad que pueda tener una fotografía. Estos sensores son tan pequeñitos que tendrían que caber aquí para hacer una foto, mientras que estos tienen un sensor mucho más grande. De esa manera, nosotros vamos viendo la diferencia entre cada una de las cámaras. Incluso en el caso de las reflex, hay dos niveles de cámaras. Una se llama la cámara APS-C. Te voy a mostrar una. Esta es una APS-C. ¿Sí? ¿Ves el tamaño? Esta es una full frame. ¿Ves el tamaño? La diferencia del cuerpo es por la diferencia del tamaño del sensor. Entonces, considera que la diferencia que hay entre una cámara y otra no es que no puedan hacer fotos. No es que no se pueda usar el modo Pro en el celular, no. Entre más grande es el sensor, mejor calidad de imagen. Y eso lo tenemos que reconocer. ¿Ok? Pero ¿con todas se pueden hacer fotos? Con todas se pueden hacer fotos. A ver, ¿qué tamaño necesito para hacer una foto? Porque mucha gente está pensando en los megapíxeles. Ah, no, yo quiero una cámara con más megapíxeles. Pues los megapíxeles no son la diferencia. Hay cámaras por ejemplo, 6 megapíxeles que pueden ganarle a una cámara de 24 megapíxeles, porque no estamos hablando de la cantidad de píxeles, es decir, de cuadritos que tenga una escena, sino estamos hablando de cuánto llena esos cuadritos, cuánta información tiene cada uno de estos cuadritos. Entonces, ¿qué tamaño necesito para hacer una foto? Mira este comparativo que me pareció muy interesante hace algunos días. En cuanto al tamaño de las fotos, es bueno que tengamos una idea más o menos a qué equivale un determinado número de megapíxeles. Si vas a hacer una foto 4x6, es decir, una foto normal, una foto de las que tú imprimes, que para nosotros es el tamaño común y corriente, para eso necesitas una foto, una cantidad de 2 megapíxeles, solamente 2 megapíxeles para tener una foto normal. Voy a jalar una de acá. Mira lo que hago por ti. Esta es una foto 4x6 y solamente se necesitan 2 megapíxeles para tener una foto de este tamaño. Solamente 2. Si quieres hacer una foto tamaño carta, aproximadamente una 8x10, necesitas tener 8 megapíxeles. 8 megapíxeles. O sea, tú estás sufriendo buscando más megapíxeles cuando con 8 megapíxeles tienes una foto del tamaño de una hoja tamaño carta o leather. Si quieres una 11x14, que son como las fotos que tengo ahí atrás, para eso necesitas 16 megapíxeles y ya es una foto bastante grande, 11x14. Y si quieres una foto del tamaño de un título universitario, necesitas 32 megapíxeles. Pero muchos de ustedes no van a necesitar fotos de ese tamaño. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué te están vendiendo cámaras con 16, 32 megapíxeles si lo que necesitan no es el pixelaje, sino es la densidad, es la calidad de la foto? Entonces, ahí está la diferencia. Ahí está la real diferencia. No es la cantidad de megapíxeles. La cantidad de megapíxeles va a determinar qué tanta calidad vas a entregarle, qué tanto tamaño vas a entregarle a tu cliente. Pero si tú no estás trabajando en una empresa para vallas publicitarias, ¿para qué quieres muchos megapíxeles? Lo que necesitas es más calidad. Ok. Al tamaño de los sensores, ahí está una explicativa. Esto te lo voy a dejar dentro del material y voy a tratar de ir avanzando. Tienes desde el 3.2, ¿verdad? El 2.3,
1.7, 2.3, ahí están todos los tamaños hasta llegar a la APS-C de Canon. Los canonistas tienen el color amarillo y ellos tienen un sensor un poquito más chiquito. Por eso el factor de recorte en las Canon es de 1.6. Mientras que en Nikon y Sony nosotros tenemos un factor de 1.5 en el factor de recorte. Si no sabes acerca de esto y quieres preguntarme después, lo puedes hacer, ¿verdad? Después, Canon inventó el APS-H, que es otro tipo de sensor un poquito más grande, que es la mitad entre una full frame y una APS-C. Y después está el famoso full frame, que es el equivalente exacto a los 35 milímetros que usábamos en las cámaras análogas. Nosotros pensamos que la fotografía o las cámaras fueron avanzando desde APS-C hasta full frame y no, fueron descendiendo, fueron quitándole la calidad para hacerlas más comerciales. Entonces, esta que cuesta, ¿qué te puedo decir? No sé, pongámosle un precio, $1,000. Digamos que esta cuesta $1,000, pero no todos tienen los $1,000 para comprarla. Entonces, te vamos a dar esta que cuesta $500. Y dicen, wow, yo me llevo la de $500, pero no tiene el mismo tamaño, ¿me entiendes? Hicieron una versión mucho más sencilla para poder vender mejor. Esto es la comercialización de este aspecto de la fotografía. A ver, ¿qué más? Hablemos de los objetivos rapidito porque ya tengo que irme y no porque no quiera platicar con ustedes, sino porque me interesa que este tema realmente nos quede como a nosotros nos gustaría, que sea concreto, que sea entendible y que podamos tener al final un tiempo para preguntas y respuestas que creo que nos va a servir bastante. Entonces, hablemos de objetivos. Los objetivos son justamente estos que las cámaras profesionales tenemos y que nos permiten ser removidos. Estos objetivos se pueden dividir en varios tipos y los vamos a enseñar. Por ejemplo, aquí tengo dos, la APS-C y la full frame, y en las dos el objetivo se puede remover y se puede volver a colocar. Y los puedo intercambiar. Puedo colocarles objetivos diferentes de acuerdo a cada necesidad que nosotros tengamos. Entonces, estos son los objetivos. Algunos le llaman los lentes, ¿verdad? Pero específicamente se llaman objetivos fotográficos. Tenemos varios tipos de objetivos. Por ejemplo, el objetivo ojo de pez, que es un objetivo que va desde los 6 milímetros hasta los 16 milímetros. Esto de milímetros, ¿qué es? Esto de milímetros es la distancia que hay desde el punto central, desde el lente principal de mi objetivo hasta el sensor de mi cámara. Entonces, entre más cerca esté el lente principal del sensor de la cámara, va a poder tomar más ángulo de visión. Entonces, los lentes que se encuentran a tan solo 6 milímetros del sensor pueden tomar un ángulo de visión casi de, ¿qué sería? 180 grados. ¿Sí? 180 grados, porque por ejemplo, esta fotografía fue tomada a un ángulo de 180 grados con un lente 8 milímetros. El problema es de que cuando nosotros no calculamos bien cómo hacer la fotografía, la foto nos queda distorsionada. Y mire a esta fotografía, cómo quedó. Esto es plano y nos quedó totalmente curvo. ¿Por qué razón? Porque el ángulo de visión se distorsiona en estos lentes que son de tan pocos milímetros. Entonces a esto se le llaman los objetivos ojos de pez y yo lo dejé así simplemente para poder ilustrar esta situación en específico. Si te tomaras una foto con un 6 milímetros, te logras ver todavía los pies. Así de serio el asunto de la cercanía. Estos sirven para poder dar la apariencia de cercanía y de amplitud.
¿verdad? Por eso son muy utilizados para la fotografía de arquitectura. Luego están los lentes gran angular. Los gran angular, como por ejemplo el 18 milímetros, son aquellos que van desde el 18 milímetros hasta el 35 milímetros. Hay que tener en cuenta que cuanto más se acerque un objeto a la cámara, se va a ir distorsionando, va a pasar lo mismo, ¿verdad? Por eso estos objetivos se utilizan bastante en espacios abiertos, como en fotografía de paisaje, también en arquitectura, ¿verdad? Y suelen ser bastante luminosos. Entonces, estos son los objetivos que le llamamos los gran angular. Pero quiero que vean esto. Si tú tomas la diferencia entre la distancia de acá y de acá, vamos a ver si puedo marcarlo. No sé si pueda. Creo que no. Pero si tú ves la diferencia que hay de acá para acá y la diferencia que hay de acá para acá, vas a ver que la foto va así, como que fuera pirámide, como que la parte de arriba se fue reduciendo así. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué? Porque el 18 milímetros a que fue tomada esta fotografía logra hacer que la fotografía se haga de esta manera. Entonces, los gran angular también distorsionan la realidad, distorsionan la imagen. Esto obviamente, vamos al Lightroom y se le da una corrección de lente, ¿verdad? Y se corrige el ángulo y simplemente las cosas llegan a su lugar. Pero te lo dejé así para que vieras tú cómo es que se miran las fotografías en este caso. Vamos a avanzar. Luego están los estándar angular o lentes normales. Estos objetivos son aquellos que van desde los 35 milímetros hasta los 70 milímetros. Estos se van acercando al ángulo de visión del ojo humano y estos distorsionan muy poco la imagen. Son muy utilizados en la fotografía documental. Desde los 35 hasta los 70 son utilizados en fotografía documental. Son bastante útiles y te los recomiendo. El rey de estos se llama 50 milímetros y el que nos encanta a todos, 50 milímetros 1.4G, que es un lente que muchos quisieran tener, porque dicen que es el lente especial para los retratos. Aunque te voy a decir una cosa, el lente 50 milímetros todavía está pensado en un público diferente, en otro tipo de fotografía, muy cercana a la fotografía documental. Pero si quieres hacer retrato, espérate un poquito, porque te tengo una mejor sugerencia. Entonces, del 35 al 70 se llaman estándar angular o lentes normales. Luego vamos a hablar acerca de los teleobjetivos. Estos teleobjetivos van desde los 70 milímetros hasta los 135 milímetros. Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotógrafo, es decir, para tomar fotografías desde lejos, aunque con ello se disminuya un poquito el ángulo de visión, porque entre más cerca, entre más nos acercamos, menos contexto podemos tomar, ¿verdad que sí? Entonces, con un 35 milímetros, tú tomas bastante contexto, pero con por ejemplo, un 85 milímetros, la visión se reduce bastante. Estos comprimen los planos, es decir, que hacen que se mire menos distancia, es un efecto óptico, que se mira menos distancia del fondo de la persona, comprime los planos y te da algunas sensaciones como de mucha cercanía, ¿verdad? Pero estos son los lentes que son realmente utilizados en la fotografía de retrato. Mira, esta chica estaba un poquito lejos de la pared, pero esta foto nos da la sensación de que la pared estaba justamente detrás de ella y no, había una distancia que había entre ella, perdón, entre ella y la pared. Pero ¿cómo se logró esto? Con un teleobjetivo. También el teleobjetivo es muy utilizado para hacer fotografías de alimentos, ¿verdad? Los famosos food style,
y podemos hacer muchas cosas con los famosos teleobjetivos, desde 70 hasta el 135. Y los más codiciados para el retrato son el 85 milímetros y el 135 milímetros. Así que deberías reconsiderar lo que quizá hayas escuchado de algunos fotógrafos. Y después están del 135 en el adelante, están los super teleobjetivos o los objetivos ojos de águila, que van desde los 135 en adelante. Se utilizan para fotografía deportiva y también para naturaleza. Entonces, hay opciones de tener estos teleobjetivos que nos pueden hacer llegar bastante lejos. Entonces, en resumen, vamos a ver que hay los ojos de pez, por ejemplo, el 21 milímetros, que se utiliza en arquitectura y que te da un ángulo extremo, ¿verdad? Un angular extremo, que abarca mucho tu visión con este objetivo. Luego está el gran angular, que va desde el 21 milímetros hasta el 35 milímetros, aunque algunos han dicho que desde el 18 milímetros ya son gran angular. Entonces, estos se utilizan para la fotografía de paisaje. Luego, del 35 milímetros al 70, son los lentes estándar angular o normales que ya te sirven para fotografía documental. El 70 hasta el 135 son los teleobjetivos que se utilizan para el retrato. Y luego está el 135 milímetros hasta en adelante, ¿va? 500 o 600, 800, porque ya existe, ¿verdad? Que se utiliza para deportes y para naturaleza, ¿verdad? Entre más especializado un lente, muchachos, es mucho más caro. Eso es lo único malo que tiene este asunto. Bueno, yo quiero mostrarte una cosa antes de finalizar, y es que los objetivos se dividen en tres tipos. Los de focal fija, que son, por ejemplo, este que tengo acá, que es el 85 milímetros. Este no tiene zoom, es decir, no te puedes acercar y alejar con él. Tienes que acercarte tú o alejarte para poder hacer la fotografía. Mientras que están los de focal variable o zoom, que son estos que te permiten variar, ¿verdad? Variar la distancia a la cual tú te encuentras y de esa manera hacer acercamientos sin necesidad de moverte. Y luego están los lentes macro, que vamos a hablar un poquito acerca de ellos al final, que son aquellos que te permiten acercarte mucho a los objetos para poder magnificarlos. Las famosas fotos aquellas donde miras, por ejemplo, una hormiga y se mira grandísima, ¿no? Esas son fotografías que se les llama fotografías macro. Vamos a aprender a leer el objetivo y con esto finalizamos esta pequeña introducción a la fotografía. Espero que te esté sirviendo y te voy a enseñar que un objetivo como este que estás viendo te va a enseñar varios aspectos que están en tu objetivo. Estos son los aspectos que te quiero mostrar. Por ejemplo, y vamos a volver a ver si lo puedo marcar. A ver, acá. No, creo que no voy a poder. Entonces, lo que te quería mostrar es que, por ejemplo, aparece la marca. La marca aparece acá. Este es marca Nikon, este también es Nikon. ¿Ok? Luego te aparece si es DX o FX. En este caso, aquí dice que es DX. Aquí no dice nada. ¿Por qué? Porque este puede ser utilizado para DX o FX. ¿Qué es DX y FX? Es formato recortado o full frame. DX es una APS-C, es decir, formato recortado, mientras que FX es full frame, ¿verdad? Canon tiene otro tipo de lenguaje y es bueno que investigues un poquito acerca de cada una de las siglas que aparecen en tu objetivo. Yo te quiero dejar con la duda para que vayas viendo. El BR en un lente puede significar o significa que este es un objetivo que tiene reducción de vibración. Es importante que lo conozcas porque te va a ayudar
a que no se te salga tan movida la fotografía a la hora de hacer. Por supuesto que también, si la estás moviendo así, te va a salir movida, ¿verdad? Pero tiene una opción para poder estabilizar el lente y que no te salga tan movida. Luego te aparecen estas siglas AFP o AFS, que significa las AFP, significa que es un objetivo que tiene autoenfoque de paso y que sí tiene un ruido. En cambio, AFS significa que no tiene ruido. A la hora que estás grabando video, es importante que compres objetivos AFS porque de esa manera te van a salir sin el ruido del motor, ¿verdad? Porque qué feo que en tu grabación quede el ruidito del motor, ¿verdad? Entonces, motores silenciosos, AFS. El nombre de la línea es importante, es Nikkor en este caso y en este. Ahí están, los dos tienen el nombre de la línea ahí. Luego aparece la distancia focal, en este caso 18-55 milímetros, es decir, que va desde el 18 hasta el 55 milímetros. Y en este caso solo aparece como 50 milímetros porque es de distancia fija, distancia focal fija. Es decir, que ahí no hay desde tanto hasta tal, sino que solamente hay una distancia. Cuando tenemos una distancia focal variable, entonces vamos a hablar de que hay una apertura máxima. Es decir, un diafragma es el diafragma más bajo que le puedes poner. Y te van a aparecer dos valores también. En los dos casos aparece esta información después de 1 o 2 puntos. Mira pues, en este caso la apertura máxima es de 35.5 o 5.6. Te voy a explicar. Lo que pasa es de que si estás... creo que aquí sí lo puedo hacer, permíteme. Vamos a hacer unos rayados acá. Si pones tu lente en 18 milímetros, la distancia o la apertura máxima va a ser de 3.5. Y si pones tu lente en 55 milímetros, la apertura va a ser de 5.6. No sé si me entendiste esto, pero lo que quiero decir es de que cuando tienes tu objetivo retraído hasta lo más pequeño, en el caso del 18-55, tu apertura máxima va a ser de 3.5. Pero cuando tú lo extiendes a lo máximo que tiene, tu apertura va a ser de 5.6. Entonces, tu objetivo te va a decir cuál es la apertura máxima en cada uno de los dos parámetros. ¿Me vas conmigo? Lo mismo pasa en el caso de este objetivo 50 milímetros. Como solamente tiene una distancia focal, entonces te dice que es a 1.4 que se abre totalmente tu lente. Así es como se lee un objetivo. Si tú tienes duda acerca del objetivo que tú tienes, me puedes escribir. Ya sabes dónde encontrarme. cuevasartifotografía.com. Ahí están todas mis redes sociales. En Facebook, estoy en Instagram, estoy en 500 píxeles, estoy en Twitter y ya sabes mi número de teléfono en WhatsApp. Y si no, toda esa información está en cuevasartifotografía.com. Te espero por allá y espero que te esté sirviendo lo que estamos tratando de enseñarte. Entonces, tienes que aprender a saber qué herramientas son las que estás utilizando. Yo creo que hay dos cosas que tienes que saber por lo menos acerca de la luz y acerca de tu equipo. Después de eso, es cosa de ir creando. Recuerda que la fotografía se divide por lo menos en 3 cosas. La fotografía es un arte, la fotografía es un proceso técnico y no se te olvide también que la fotografía es un lenguaje que tiene algo muy importante que decir. Así que muchas gracias. Mi nombre es Luis Fernando Cuevas y esto fue la charla que tuvimos el día de hoy acerca de introducción a la fotografía.